Antes de comenzar quería decirles a todos que dejen sus likes para que tenga un poco de motivación. Bueno, comencemos. ¿Qué hubiera pasado si yo reencarno en Dragon Ball? Capítulo 1. En algún lugar de la tierra había un chico llamado Luis. Yo estaba como siempre aburrido en la casa de mis padres, y como estaba siempre leía cómic, mangas, animes. Como cualquier chico otaku siempre me la paraba en mi cuarto haciendo eso y no tenía ninguna motivación en estudiar porque decía estudiar ya no me motiva, y en eso pensaba en algo que me gustaba y lo único que era son las reencarnaciones como en los animes y mangas. Ese era mi anhelo. Yo pensaba cómo sería volverse fuerte y no depender de alguien para hacer algo. Incluso yo siempre a Dios, como él es omnipotente y omnisciente, le decía quería independizarme de él, pero no sabía cómo él iba a reaccionar. Ya saben, algunos creerán que es loco lo que digo, pero a mí nunca me gustó estar atado a ninguna ley. Siempre creía que si me volvía fuerte podía ser feliz, y yo estaba en lo correcto. Siempre que pensaba en una mínima posibilidad me hacía feliz, pero nunca ocurría y siempre me pensaba y cuestionaba quién era el tal Dios que todos dicen era una persona buena, mala, y me preguntaba para qué fuimos al cielo o ir al infierno por supuestamente ser un pecador, pero íbamos porque a algunos no les gustaba ser dominado. Bueno, yo siempre creí que él era mi padre y no me gusta faltarle el respeto, y yo siempre le decía que quería independizarme de él con la esperanza que mi voz algún día le llegase, y en eso yo un día, como cualquier cosa normal, a mí la Navidad ni nada me hacía feliz. Yo solo decía que aburrido, y en ese momento que estaba pensando cosas, me llaman y me dicen ve a comprarte unos cohetes, pero le dije que no quiero porque me aburro, y mis padres me dijeron menos palabras y ve a hacerlo, aún eres joven. Y yo en eso pensando bueno, ¿qué más da? No importa, y no es que pudiera rechazar, y en eso salgo de casa con un barbijo, y en Navidad a las 11 p.m. de la noche, yo estaba caminando por las calles, pensando qué haré con mi vida y pensando Dios mi padre, meditando hacer de que solo tenemos dos opciones, infierno y el cielo, y yo decía cómo me gustaría ser fuerte para independizarme, que no a otros no les interesa, y yo que no soy tan mundano como los demás, no me apego mucho a las cosas, y en eso ya estoy llegando al mercado y me compro el cohetes más explosivos de ese lugar, y digo esto servirá, y en eso yo estaba dirigiéndome hacia la casa de mis padres y digo ya llegué, y ellos estando sentados esperando que llegue las 12, faltando para eso 30 minutos, y en eso yo les decía voy a ir al mirador, y ellos me dijeron ok. En eso yo me dirijo a el mirador donde se puede ver todo el cielo y la ciudad. Me llevo mi único cohete, el más caro del mercado, y yo esperando que llegue las 12, estando yo viendo en el mirador la hermosa vista de los cohetes como vislumbran mi iris, y pasando el tiempo, yo estaba descansando un rato, y en eso yo pensando sería lo mejor reencarnar, cambiaría mi vida por reencarnar, y en medio de esos pensamientos veo como de la nada había un hombre viejo que tenía ropas raras y no se sabía quién era, como esas ropas eran desgastadas, y me interrumpe diciendo hola joven, ¿qué tal? ¿Quieres que te ayude con el cohete? Ven acá, hagámoslo juntos. Y en eso yo le digo no será necesario. El viejo pone una cara deprimida, y yo en eso yo digo bueno, de todas formas lo usaré, y en eso voy con ese viejo y él me dice ¿qué pasa? Pareces deprimido, ¿qué hace un joven como tú solo a estas horas aquí en un lugar oscuro y solitario? Y yo le digo bueno, pensando muchas cosas que a la mayoría no les interesa, y él me dice bueno, cuéntame mientras armamos el cohete, y yo le cuento cosas sobre lo que pienso, y él me dijo jo, eres un jovencito extraordinario, me dice pensando en eso, y yo le digo no tiene nada de extraordinario, ya que eso no me sirve más que para satisfacerme a mí mismo, y él me dijo entonces jovencito, ¿cambiarías esa vida por una reencarnación? Y yo le digo lo haría sin pensarlo, ya que en esta vida no soy nada, y él me dice ¿y si te dijera que soy el Dios con el que tanto hablas en tus pensamientos y fuerte incluso más que yo? Y yo le digo bueno, eso lo que usted me dice parece verdad, siempre veo teorías mangas donde aparecen, pero en eso yo le pregunto ¿por qué harías eso por mí? Y él me dice porque eres el primero en pedir algo así, todos quieren que los proteja, pero tú quieres ser fuerte para no depender de nadie, incluso de mí, el que está en la cima del universo. Y yo le digo bueno, no es para tanto, no me gustan los halagos, solo me interesa volverme fuerte con muchas razones que tú conoces. Y él me dice bueno joven, entonces lo harás, y yo le digo bueno, lo haré, y él me dice bueno, entonces él me da unos minutos para despedirme de este mundo, y en eso yo veo como ya no hay ningún cohete en los alrededores, y en eso yo prendo mi fuego artificial y veo como ese fuego artificial es el más grande, tanto que vislumbra toda la ciudad, y digo no me arrepiento de nada, solo volviéndose fuerte alcanzas lo que quieres, y en eso veo como el fuego artificial explotó y sonó lo más fuerte posible, incluso me hizo hacerme tapar los oídos, y dije pensando así que el viejo hizo algo con eso, y en eso agarro mi celular y entro a YouTube y veo como ese fuego artificial que
Prendí, estaba pasando en directo por millones de personas ya que se estaba viralizando y en eso el viejo llega diciéndome vuélvete fuerte y yo le digo no te preocupes voy a cumplir mis sueños y en eso veo como él crea un portal y yo avanzo hacia él y fin capítulo 1. Capítulo 2. ¿Qué hubiera pasado si yo reencarno en Dragon Ball capítulo 2? Y en eso yo veo como una luz cegadora alumbra mis ojos y veo como estoy en un hospital con unas prendas de pacientes con cáncer y digo pero qué coño, y en eso viene un doctor y le dice a un médico venga rápido doctor mire el paciente en estado vegetativo despertó y ahí veo como entra otro doctor pero más viejo y él me dice hola ¿cómo estás? Y yo le digo ¿dónde estoy? Y él me dice en un hospital hace 8 meses tuviste un accidente muchos vándalos protegiendo a un viejo con un caparazón de tortuga en su espalda y digo exaltado ¿qué ciudad es esta? Y él me dice esta es la capital la ciudad del oeste y en eso pienso en la ciudad Satán pero digo esa ciudad es nombra así y después que él dice vencer a Cell entonces me pregunto a mí mismo en qué línea del tiempo de Dragon Ball me encontraré y en eso el doctor dice bueno señor paciente tengo que informarle que usted morirá dentro de un año, no hay nada que pueda curarle y en eso yo le digo con prisa y el viejo dijo algo un mensaje u otra cosa y él me dijo ya que lo dices si dejo una semilla medio rara él nos dijo soy un artista marcial y nos dijo pregunten a ese joven si está dispuesto a aprender artes marciales y en eso yo le dijo ¿y dónde está la semilla? Y ellos dicen bueno debajo de su almohada y en eso me apresuro a ver y en efecto estaba reposar un mes si quieres salir ya que te daremos de alta ya que tu cáncer muscular envejece rápido tus huesos tu energía vital de los músculos se está acabando y en eso yo pienso energía vital creo que si me dedico como Goku en la serie y me lleno con energía vital como Naruto lo hace en el monte Sapo tal vez pueda y en eso ellos dicen bueno descansa pasado mañana podrás salir a dar un paseo con un médico mientras hago los papeles y lo les dije buenas noches y ellos me dicen lo mismo y en eso yo me pongo en posición de loto y comienzo a respirar e intento sentir el ki natural y no puedo y en eso no puedo pero después intento con el ki interno y siento como mi cuerpo comienza a arder y sudar y veo como mi cuerpo entero es rodeado con un aire refrescante y compruebo si funciono y afirmo y digo realmente funciono y yo digo cómo es que puedo hacer eso si es que no entrene en mi cuerpo y digo bueno no importa y en eso pasa la noche y veo como mi cuerpo está recuperado y que no use la semilla del ermitaño ya que no la necesitaba aún. Y en eso le digo al doctor doctor mi enfermedad se fue y él dijo pero como y yo dije no lo sé pero al despertarme estaba así y le dije que sí podría hacer los papeles hoy mismo y acabarlos y él me dijo ya que estás sano será más fácil y en eso pasa el día y él me da un papel médico diciendo dado de alta y en eso yo me voy corriendo pero digo en eso donde lo encuentro y vuelvo a donde está el doctor y me dice este es su número y yo le digo gracias. Y en eso llamo y en eso me contesta un señor con voz de un anciano y digo es él y le digo hola señor se acuerda hace 9 meses que un joven quedó en estado vegetativo y él me dijo que sí y él dice y bueno lo pensaste y yo le dije Lohara y en eso le digo conoce a un tal Goku y él me dice es el nieto de un rival y él me dice ¿cómo sabes quién es él? Y yo le dije mintiendo lo vi en una pelea de exhibición que se hace cada año y él me dijo bueno dejemos eso aparte. Te espero en la ciudad mañana y en eso pasa un día y me dirijo a esa ciudad pero no había nadie y en eso algo toca mi hombro y digo ustedes y él dice soy yo el maestro Roshi y yo digo admirado. Hola maestro Roshi inclinándome y le digo bueno cuando comenzamos y él me dice primero vamos a un lugar y en eso vamos a comer y él me dice yo siempre hago un examen de bienvenida y en eso pienso en el inicio de la historia y pienso a este viejo pervertido quiere que seguro le traiga a una mujer y él me dice pero como tú no lo necesitas ya que te invite personalmente y yo le digo murmurando fui pensé que me iba a pedir que traiga una mujer y en eso me escucha y me pega un palazo dejándome un chinchón y en eso nos dirigimos a Kame House y en eso llegamos y él me dice llegamos y le digo pero ¿qué haremos aquí? Y él me dice tendrás que correr alrededor de las orillas de este río 100 veces y si te detienes vuelves a hacerlo y yo digo pero que y él me dice toma esto y me da una coraza de tortuga de 1 kilogramo y le digo pero qué mierda esto es pesado como chichiase para aguantar Goku y en eso yo corro y como siempre no podía correr ya comerás ni dormirás y yo digo bueno recarguémonos con ki y el viejo en eso nota eso y él me dice
dice veo que sabes controlar un poco el ki, y yo le digo gracias a esto cure mi cáncer, y él me dice y la semilla del ermitaño, y yo le dije no la use, la usaré después, y él me dijo bueno continúa, y en eso siento como mis músculos se fortalecen sintiendo como las fibras musculares desgarradas se recuperan y se hacen más fuertes, y en eso yo acabo las 100 vueltas y él me dice lo hiciste bien, y me dice si quieres comer tienes que nadar en esta dirección, y le digo que pero ni siquiera sé nadar, y en eso me agarra del cuello y con una tortuga me deja en medio del río, y yo queriendo ahogarme yo respiro aire y los concentro en mi pulmón y digo ajajaja tomala eso. Y yo digo y ahora que no sé nadar, y yo digo bueno a intentar, y en eos yo llego a duras penas a la isla, y él me dice que bien lo hiciste, y él me dice me olvide, y dice puede que mueras con el entrenamiento, y yo le digo estoy preparado, y él me dice bueno ve a comer y dormir, y en eso yo estando en la cama quiero reunir ki elemental, pero aún así no puedo, pero en eso siento una pizca de poder natural reuniéndose y siento como ese poder me rodea intento dirigir ese ki a mi ki interno y veo cómo me fortalezco, y en eso siento más poder, y en eso me duermo, y el viejo me dice vaya tienes talento, y yo le dije gracias, y ahora qué hacemos, y él me dice bueno tienes que labrar tierra, entregar leche, ayudar a construir casas, y en eso trago saliva, y en eso pasa un día y otro hasta llegar a 2 meses, y él me dice veo que terminaste mi entrenamiento, otros lo harían en 1 año pero tú lo acabaste más antes, y en eso pienso la diferencia de Goku y yo y me sorprendo y digo y bueno ahora qué, y él me dice ahora tienes que controlar el ki, y él me dice ahora siéntate en forma de loto y comienza a meditar y controlar el ki, veo que aprendiste lo básico así que ahora controla lo mejor, y en eso siento en mi interior mucho ki e intento usarlo y veo como desprendo mucho, y después intento fusionarlo con el ki natural y veo que no se puede y digo que lastima, pero digo entonces voy a alimentar mi ki interno con el natural, y en eso lo hago y veo como mi ki interno aumenta exponencialmente, y en eso yo intento hacer un kamehameha y me sale del tamaño de 1 metro y veo como hago un hoyo en el agua pero después desaparece, y en eso me dice el maestro Rossi cómo aprendiste el kamehameha, y yo le digo lo vi a usted haciéndolo. Y en eso pasan 2 meses y el maestro Rossi me dice no tengo nada más que enseñarte, y él me dice el último requisito para terminar el entrenamiento es ir a la torre, y en eso yo me dirijo pero antes me baño y veo como mi cuerpo cambia de uno débil a uno reformado físicamente que ni siquiera se notaría la diferencia, y veo como mi cabello era blanco y me sorprendo y digo cuando fue así, y dije y nadie me lo dijo. Yo tampoco vi un espejo en todo este tiempo después de salir del hospital y dije bueno no importa, y en eso me dirijo a la Torre Karin, pasan 3 meses y en eso yo cerca de la Torre Karin, estaba intentando volar pero no podía, pero seguía intentando y no podía, y en eso en el 10º intento recién me salió pero solo podía flotar, y en eso no me rendí y seguí hasta que pude dominarlo, y en eso pasaron 10 horas sin que me dé cuenta y dije mejor subiré de un rato, y en eso busco comida y en eso cazo un dinosaurio y me lo como y me sorprendo pero que como acabe todo esto, y dije bueno, debe ser por el entrenamiento, y en eso yo comienzo a meditar y aumento mi ki y digo hora de subir, y yo digo mejor subo escalándolo como en la serie para entrenarme, y yo después de media hora termino de subir y veo un gato y me dice hola, ¿quién eres? Y yo le digo discípulo del maestro Rossi, y él me dice a un gusto discípulo, yo soy tu examen final sagra de los dioses, por lo cual procedo a pelear y no puedo darle batalla, y en eso llega a la noche y él se duerme, y digo podría vencerlo pero digo no seré un mal ganador, y en eso duermo y al día siguiente comienzo a meditar y en eso comienzo a usar ki y le comienzo a dar pelea y le gano, y él me dice toma, yo sabiendo que era mentira lo tomo pero algo extraño pasó, y en eso caigo inconsciente y aparezco en un cuarto y dice bienvenido hijo mío, y él me dice estoy aquí para darte el poder de los dioses, y yo digo eres aquel viejito, y él me dice sí, yo le digo bueno, y en eso le pregunto por qué tengo el cabello blanco, y él dice ¿por qué? Te estaba preparando para darte el ki de los dioses, y en eso le dijo ¿me podrías dar un deseo? Y él me dice bueno ¿cuál será? Solo te daré uno por tus grandes logros y esfuerzos, y le digo ¿qué pasó con mi familia? Y ellos dicen ellos están bien después de que moriste, lo cual yo falsifique, ellos se deprimieron pero se recuperaron, y le dije por favor ayúdalos y no los dejes hasta que sea fuerte, y él me dice claro, y en eso me dice como soy generoso, te daré otro, y yo digo menudo Dios pacotilla, y en eso pienso si él puede leer mi
mente y le pregunto ¿puedes leer mi mente? Y él dice antes podía pero ahora no porque te daré tu privacidad una vez vuelto fuerte será imposible para cualquiera hacerlo y le pido mi deseo y le digo pero primero pregunto el ki de los dioses tiene límite y él me dice hasta dónde se no y yo le digo bueno y le digo quiero una habitación del tiempo en el cual no hay que comer pero sí dormir y tampoco se pueda envejecer y se pueda afuera en el cual adentro de la habitación quiero que una persona yardratiano y él me enseñe todas sus habilidades y él me dice o quién es o él me dice nada más y yo le digo y si se puede una bolsa con la cual aparezcan semillas del ermitaño infinitas y él me dice ok él me dice bueno es hora y yo le digo o quién es o despierto. Y digo ¿qué pasó? Y el maestro Carrin dice estuviste durmiendo y yo le dije bueno adiós, y él me dice adiós en eso yo me voy volando, y él se sorprende y yo en eso digo bueno, es hora de entrenar el ki de los dioses y intentar usar el ultra instinto y... Yo digo pero antes a comer y en eso me voy a Ciudad del Oeste a comer y en eso pienso qué fecha es y pienso es ahora donde Goku va a entrenar con el maestro Roshi y digo bueno luego lo veré en eso me voy a un lugar donde la naturaleza esté más completa y comienzo a meditar y en eso yo digo bueno, es hora de ir a la habitación del tiempo y pienso a ver cómo lo ponemos y digo así será la gravedad en ese lugar será 4 veces la de la Tierra y así iré aumentando uno a uno y en eso pienso. Ya sea dentro el tiempo será 100 años en un día y digo por ahora entremos y en eso...